el buen pastor. Van juntos, la puerta, el buen pastor, y luego después yo soy la resurrección y la vida. Después ahora sí el camino, la verdad y la vida, y luego yo soy la vid verdadera. Observando un poquito estos temas, los últimos tres, dice, yo soy la resurrección y la vida. Y luego después el penúltimo fue el camino, la verdad y la vida. Se repite verdad y vida, perdón, se repite vida. Pero en el segundo es, yo soy la vid verdadera. Y cuando veíamos esta palabra de verdadera, decíamos que es original, auténtico, genuino. Y la importancia de morar. Morar es una persona, alguien que de una o de otra forma no se mueve, ¿sí? Tiene permanencia en el lugar. Así que cada uno de nosotros, esto es algo que debemos hacer. Recuerdo una canción que decía, brilla en el sitio donde estés. Y esto es algo muy importante que cada uno de nosotros debemos siempre considerar. Brillar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Nuestra intención como pastores de esta iglesia es formar discípulos. ¿Y por qué formar discípulos? Porque fue Jesús lo que dijo. Dijo, aquí hoy doy potestad sobre la tierra, pero dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Qué estamos haciendo? Los principios que Jesús nos dejó establecidos son los que nosotros deseamos continuar siguiendo. ¿Y por qué Jesús dijo vayan y hagan discípulos? Porque dice, si ustedes hacen discípulos, les van a enseñar a otros lo que han aprendido, porque yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora bien, la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. ¿A cuánto les gusta la disciplina? Bueno, hay quien sí le gusta la disciplina, hay quien puede decir, no, me siento un poquito incómodo. Está bien, pero a veces no nos damos cuenta que somos disciplinados en ciertas áreas de nuestra vida y somos indisciplinados en otras. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que todos nos vayamos formando de tal manera que cuando llegue un momento en que decimos, aquí como que estoy fallando, porque todos tenemos áreas en las que fallamos, ¿verdad? Y mientras estemos aquí en la tierra, eso puede pasar. ¿Cuál es la idea? Por eso Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Es decir, inténtalo. Mire, es como cuando usted está aprendiendo a hacer algo y dice, no puedo, pero lo sigue intentando, lo sigue intentando, lo sigue intentando. Y luego de repente, ¿qué pasa? Ya lo hace. Y es más, a veces hasta lo hace con los ojos cerrados y dice, ya sé cómo hacerlo. Bueno, el discipulado es así. No más que a veces nosotros empezamos a decir, no puedo, no puedo, no puedo. Y en nuestra boca hay un poder tan grande que usted cree que va a poder o no. Pues si usted está diciendo no puedo, pues no puedo. No, así mismo usted lo está declarando, ¿sí? Entonces es como, mire, no me tome mal lo que le voy a decir. Yo sé que en ocasiones se han hecho cosas por años de una forma y decimos, es que siempre se ha hecho así. Pero si alguien quiere hacerlo de otra manera y luego la objeción es, no se puede así porque siempre lo hemos hecho así. Y yo a veces pregunto, ¿ya lo hiciste una vez para ver si se puede o no se puede hacer? Sí, necesitamos ir empezando a cambiar modelos, pensamientos que ya tenemos muy establecidos, ¿sí? ¿Se pueden hacer las cosas de otra manera? ¿Sí o no? ¿Quieres ver cosas diferentes? Dice un refrán, haz las cosas diferentes. ¿Y a qué quiero enlazar esto? Jesús vino y cuando estuvo aquí en la tierra, ¿hizo las cosas diferentes? Sí. ¿Oísteis que fue dicho? Háganlo de esta forma. Pero yo hoy os digo, lo vamos a hacer de esta manera y todos, Jesús, es que siempre lo hemos hecho así, pero vengo estableciendo el evangelio, las buenas nuevas. Y yo soy así, Jesús,
el precursor de esta transformación, de esta reforma. Si tú y yo nos ponemos a leer la Biblia, encontramos que, por eso Eclesiastés dice, nada nuevo hay debajo del sol. Ha habido situaciones que se han ido modificando, pero cuando Jesús viene, hoy vamos a ver, hay dos yo soy adicionales. Y uno de ellos está escrito en Juan 18:6, cuando Jesús dijo que lo estaban buscando, a Jesús lo buscaron. Juan 18:6, por ahí en la escritura dice que lo fueron a prender y que cuando preguntaron por él les dijo, yo soy. Y dice que inmediatamente todos cayeron a tierra, los que lo iban a prender. Pero Jesús les dijo, déjenlos que se vayan para que se cumpliese la escritura que fue dicho que él sí iba a quedar solo. Ese es uno. Pero quiero enfocarme en el otro que se encuentra en Juan 8:56. Juan 8:56, vamos a ver nuestra escritura en Juan 8:56. Dice la escritura, el tema que vamos a ver es, yo soy el Cristo eterno. Lo cantamos, el que fue, el que es, el que siempre será. A Jesús, nuestro Dios, la creación cantará. ¿Y qué es? Tu nombre llena toda la tierra. ¿Cuál es ese nombre? Cristo. Cristo Jesús, amén. Juan 8:58 dice la escritura, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando empezamos a ver el contexto de este capítulo 8, estos son los últimos dos versículos, el 58 y el 59, cuando tú empiezas a ver desde arriba, desde el principio del capítulo 8 habla que cuando vienen los fariseos y los saduceos y le muestran a una mujer que fue encontrada en el hecho de adulterio. Pero qué curioso, ¿por qué nomás llevaron a la mujer y no llevaron al hombre? ¿Sí? Se supone que tenían, según la ley, tenían que llevar a los dos y apedrearlos. ¿Por qué nomás llevaron a la mujer? ¿Se fija la injusticia a veces de la religión? La religión es lo que hace lo que le conviene como según le parece. La religión, la relación de Dios lleva las cosas al pie de la letra. La relación con Dios lleva todo al pie de la letra. Si Dios lo dijo así, así lo voy a hacer. Después Jesús empieza a seguir conversando con los seguidores. Sabemos que la mujer, dice la escritura, que se quedó sola. Jesús hizo algo muy, muy práctico y les dijo, le insistían, Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué les dijo Jesús? El que de vosotros esté libre de pecado, arroje la primer piedra. ¿Y qué fue lo que sucedió? Todos redargüidos por su conciencia, dice la escritura, que se fueron desde el más grande, o sea, desde el mayor hasta el más chico. Y Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Le digo, ninguno. Ni yo te condeno. Vete en paz, pero no peques más. ¿Sí? Jesús mostró su amor, su misericordia, su compasión, su benevolencia con esta mujer y le dijo no peques más. Después, a partir del versículo 2, el tema que ya vimos, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Él venía a jugar con un juicio verdadero porque el Padre lo había enviado. Yo decía, yo doy testimonio de mi Padre. Y mire, yo me imagino que había gente sensible, que había gente que quería tener una relación con Dios, que anhelaba de Dios como hoy la gente anhela de Dios. Hay gente que está buscando y a veces toma caminos equivocados, pero cuando nosotros empezamos a vivir el Evangelio, las buenas nuevas que cambian, que transforman, que nos da amor, una de las cosas que créanme, algo que Dios ha tratado mucho en mi vida es, Saúl, amor. Porque cuando tú tienes amor, el amor cubre multitud de pecados, el amor cubre multitud de faltas. ¿Conoces al Padre? Jesús les dijo, me van a conocer a mí. Y
empezó a decirle Jesús: a donde yo voy ustedes no pueden venir. Y la gente, como era religiosa, no entendía estas palabras. Dice: donde yo voy, ¿cómo que no vamos a poder ir? Y Jesús les dice: es que yo no soy de este mundo, ustedes sí. Y ya empieza Jesús a confrontar a la gente con la palabra, con la verdad, con hechos, demostrando que Él era el Hijo de Dios, sanando, haciendo milagros, resucitando a los muertos, pero a la vez confrontando con la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y cuando tú y yo empezamos a ver la verdad nos hace libres. ¿Sí? La verdad, por eso la Escritura dice que tiene la Escritura es viva, eficaz y tiene la capacidad de producir efectos. ¿Qué dice? Que parte el alma y el espíritu. ¿Sí? Es decir, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que Dios dice. Y cuando yo me siento, haga de cuenta que cuando yo empiezo a ver la palabra de Dios y me siento, es como si estuviera en una balanza. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo Dios? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Y qué me pide Dios que haga? Y empiezo yo ahí a trabajar y a ver todo esto. Entonces le decían a Jesús: ¿quién eres tú? O sea, imagínense, ya viendo los milagros que Jesús estaba haciendo, todo lo que Él había hecho, y todavía le preguntan: ¿quién eres tú? Y a veces nos toca vivir eso, o sea, cuando la gente no cree en lo que Dios te ha dado y te ha otorgado, y la gente: ay, si yo te conozco. ¿Qué le decían a Jesús? Ay, nosotros te conocemos, eres el hijo de José, eres el hijo de María y conocemos a tus hermanos. Pero a veces no vemos las obras que Dios está haciendo a través de la vida de... Y seguimos viendo esa misma imagen de la persona que nosotros conocemos sin ver todo lo que Dios está trabajando. Sí, todos constantemente estamos cambiando. Por eso Jesús les decía esto: ustedes son mis discípulos, dice, seréis, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quiero detenerme aquí, te voy a decir por qué. Porque cuando tú y yo conocemos a alguien, sabemos cómo va a reaccionar. Sí. Por ejemplo, los que estamos casados, sabemos que si hacemos algo, depende del matrimonio como sea, pero si yo hago algo sin tomar un acuerdo con mi esposa, yo sé que ella se puede molestar. Porque a lo mejor ella puede hacer una aportación para amplificar la decisión que yo pueda tomar. ¿Sí? Entonces de ahí la importancia del matrimonio, que cuando en un matrimonio hay acuerdos y toman la decisión juntos, ¿por qué cree que la Escritura dice: 1 hace huir a 1000, 2 a 10,000? Es decir, se potencializa la decisión que puede haber en un matrimonio siempre y cuando haya acuerdo. Pero cuando en un matrimonio empezamos a decir: esto es mío y esto es tuyo, ahí hay división. Y vamos contrario a lo que dice la palabra. Dice: ya no son más dos, sino uno. Y Juan 17 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice: que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. El deseo de Dios es que podamos ser un matrimonio que está unido por Dios, y que cuando tomamos esas decisiones en acuerdo, no de manera unilateral. Nosotros cuando dábamos las charlas de prenupciales, las pláticas prenupciales, les decíamos eso: mira, se protegen los dos. Porque si uno toma una decisión de manera unilateral, el otro, si sale mal, el otro te va a estar diciendo: tú tomaste la decisión, así que tú arréglalo. ¿Estamos correctos? Sí. Pero si los dos toman juntos una decisión, ¿qué van a decir los dos? Oye, como que nos equivocamos en esta decisión, ¿y ahora qué hacemos para corregir? ¿Sí ve la diferencia?
Sí, no es lo mismo uno solo, porque uno solo, si falla, el otro le va a decir, arréglalo, es tu problema, porque tú decidiste. Pero si los dos van juntos, como que nos equivocamos, ¿qué podemos hacer? Vamos a pensar. Ahora bien, ¿quieres evitarte esto? Bien simple. Tomen los dos un tiempo de oración y pídanle a Dios que les dirija. Esto no está sobre el tema, yo no sé ni por qué Dios lo está soltando. Pero es importante que realmente podamos ver esto. Somos discípulos de Jesús. El pueblo de Israel ahí les decía, linaje de Abraham somos. Tenían un patriarca. Y ahí es donde inicia esta parte cuando Jesús les dice, de cierto os digo, yo soy antes de que Abraham fuese. Porque estamos viviendo un tiempo en que muchas personas se dicen, sí creo a Jesús. Aquí toda América Latina, todo el continente americano, de norte a sur, creen en Jesús. Pero vayamos a Asia, a Medio Oriente, y como son naciones más antiguas, pueblos más antiguos, tienen ideologías tremendas. Le invito a ver un documental de la India para que vea que ellos no comen la carne de res, carnita asada, no la comen. Pero sí tienen una peculiaridad, pueden ir pasando las ratas, que a nosotros no nos gustan para nada, pero ellos no les hacen nada porque dicen, a lo mejor es mi abuelito que reencarnó como rata. A nosotros nos puede causar risa, pero esas son creencias que ellos tienen, completamente contrarias a nosotros, y ellos están ahí entre las ratas y no les hace nada por esa creencia que tienen. Y porque son otras culturas. Dios, ¿qué quiere que veamos? Estas gentes no creen en Jesús como un buen maestro, como un buen profeta, como un líder espiritual. ¿Por qué? Porque no han entendido la plenitud de la identidad de Cristo. Cuando los judíos escucharon esto, antes de que Abraham fuese, yo soy, se sacudieron sus creencias, se sacudieron los cimientos de la fe judía, porque desde Abraham es el patriarca de la fe. ¿Sí? No dijo, antes de Abraham yo era. No dijo, antes de Abraham yo seré. O sea, hablando en un pasado o hablando en una manifestación futura, dijo, yo soy. Jesús dijo, yo soy, una expresión que va más allá del tiempo humano, una afirmación absolutamente divina. Y ese es el punto número 1 que yo quiero empezar. Vamos a ver 3 puntos. El punto número 1 es, yo soy, es el nombre de Dios. Vamos a ver en Éxodo 3:14, por favor. Ya lo hemos visto otras veces, pero es cuando Moisés tiene ese encuentro con Jehová Dios y se le presenta como yo soy el que soy. ¿Sí? Ahí está en la pantalla, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En este contexto de Juan 8, los líderes entendieron exactamente lo que Jesús decía. Por eso el versículo 59 dice que tomaron piedras para tratar de apedrearlo. Porque el yo soy no es una palabra común. El yo soy es el tetragramatón Yahweh, YHWH, puras consonantes, pero es un nombre tan fuerte que existe en sí mismo que Él no depende de nada ni de nadie. Jesús es Dios. Ahora bien, Jesús no estaba diciendo que era otro profeta más, estaba identificándose como ese Dios encarnado, estaba revelándose como Dios mismo
así como dice Juan 1. Juan 1 lo hemos dicho otras veces, Juan escribiendo y dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús estaba revelando como ese Dios que no había otro. Por eso es muy importante, yo soy, es el nombre de Dios. Así como Jehová Dios se le presentó a Moisés, después primero tuvo un encuentro con Abraham, pero recordemos que Moisés es una figura de libertador, es una figura de intercesor, es una figura de alguien. A veces nosotros no alcanzamos a ver todo esto y vemos el liderazgo de Moisés como ese libertador, pero también tuvo eventos propios de la naturaleza humana, porque Moisés se enojó. Se enojó tanto varias veces, pero en una de ellas se enojó tanto que mató a un egipcio. Y si tú te pones y lo ves, o sea, oye, ¿cómo es posible que después de haber matado a un egipcio, con el paso de los años, Dios lo hubiese llamado? Dios lo hubiese llamado para ser un libertador. ¿Sabes por qué? Porque desde que Moisés nació tenía un plan y un propósito divino. Entonces, esta parte aquí es donde nosotros la tenemos que ver así. Jesús se presentaba como el yo soy, como el Dios encarnado, como aquel que venía a rescatarnos, es decir, a redimirnos, a tomar nuestro lugar. Entonces, por eso él decía, yo soy. Los líderes religiosos, por eso cuando lo escucharon, y si usted ve el versículo 59 de Juan 8, dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Jesús se fue. Ahí pasó en medio de ellos y se fue. ¿Sabes? Jesús no tiene principio ni fin. Por eso le chilló tanto los oídos a los religiosos, porque decir antes de que Abraham fuese yo soy rompía las reglas del tiempo, porque Abraham había vivido en aquel entonces 2000 años antes de Cristo, y Jesús no dijo yo existía antes de Abraham, sino dijo yo soy. El yo soy relacionándose con el Padre, con Dios, con el Creador. ¿Por qué crees que Jesús dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese formado? Observemos esos detalles. Glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese formado. Jesús ya existía. Jesús ya estaba con el Padre. Por eso el escritor de los Hebreos en Hebreos 13:8 lo escribe y lo dice, si me lo pones en pantalla por favor, Hebreos 13:8, dice Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Alguien que no tiene principio, alguien que no tiene fin, y por eso Juan 1 dice que Él estaba en la creación, se manifestó en la historia y reinará por la eternidad. Juan 1:1. Vamos a ver qué dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? ¿Quién es el Verbo? Jesús. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Por eso Jesús se atrevió a decir, yo soy. Yo soy, porque es y fue el Dios encarnado. Hasta este punto es, Jesús no tiene principio ni tiene fin. Por eso el escritor de los Hebreos lo volvía a reiterar. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos.
Ahora bien, recapitulando, yo soy es el nombre de Dios. Y vimos Éxodo 3:14. Y hace referencia al tetragramatón YHWH, Yahweh. Y no era otro profeta más, porque algunos decían, es otro profeta, es otro maestro, no era el Dios revelado en carne. Y estamos viendo que Jesús no tiene principio ni fin, es el mismo. Ahora bien, el yo soy, por eso fue que vimos esta serie, porque habla de la suficiencia de Jesús en nuestra vida. ¿Sí? Jesús estaba revelando en Juan como los 7 yo soy, como diciendo, yo soy el pan de vida. El pan que hace en nuestra vida nos alimenta, nos sacia del hambre. Y sobre todo en el hambre física, pero también en el hambre en nuestra alma. ¿Cuántos han sentido un vacío en ocasiones? ¿Sí? ¿Y cómo lo llenas? ¿Cómo lo llenas? ¿Cómo llenamos ese vacío cuando de repente decimos, ay Señor, me siento solo? El único que lo llena es Cristo. Tú puedes buscar hacer muchísimas cosas y puedes sentirse satisfecho, pero al final, mira, hasta que no vas y buscas a Dios y le oras a Dios y te metes con Dios escudriñando su palabra, tu vida va a estar vacía. Y aunque estés rodeado de mucha gente, muchas veces el problema no es la compañía, el problema es tu interior. Mientras en tu interior no veas y consultes y aceptes que necesitas de Dios, tu vida va a estar vacía. Y el único que sacia y satisface es Jesús. Por eso se presentaba como el pan de vida. Después, ¿qué hizo? Se presentó como la luz del mundo. Una luz guía, una luz te dirige. Es como cuando estás en el mar, los marineros que buscan un faro, están buscando luz que los guíe, dirección hacia un puerto seguro. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora bien, ¿quién es Jesús? Jesús fue un hombre como tú y como yo, que vivió como nosotros, que tuvo emociones, que tuvo sentimientos, que tuvo voluntad. Y su voluntad, ¿sabes hasta dónde la mostró? Ese día cuando iba a morir, cuando ya sabía que iba a morir, le dijo a sus discípulos, vengan conmigo, necesito orar. Porque ahí se veía su naturaleza humana. Por eso fue que le dijo al Padre, Padre, que se haga tu voluntad, pero no como yo quiero, sino como tú. Le estaba preguntando al Padre, ¿hay otra manera de hacer esto? Porque como que esta carnita me está... ¿Sabe lo que va a padecer? Este cuerpo humano sabe que va a doler. Señor, ¿hay otra forma en que podamos hacer esto? Y el Padre, pues lo único que hizo fue mandarle 2 ángeles para fortalecerlo. No, la Escritura no lo dice que el Padre le respondió muy directamente, pero tú puedes ver implícita esa respuesta al mandar esos 2 ángeles. Le estaba diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Tal y como está escrito, se va a cumplir. Tú vas a ser ese cordero que debe morir, porque sin sangre no hay perdón de pecados y necesitamos un cordero perfecto, sin mancha, para que se cumpla la profecía de 3:15, de Génesis 3:15, donde decía que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza, pero la serpiente en el calcañar. Sí, por eso Él iba a ser la luz del mundo. Tanto fue la luz del mundo que cuando Él murió, todo se oscureció. ¿Pero qué pasó cuando resucitó? ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús resucitó? Dice la Escritura
que la tierra tembló y hubo un gran resplandor y la piedra donde Jesús estaba fue quitada y Él resucitó. Yo me imagino que Él resucitó con un gran resplandor, siendo la luz del mundo. Ahora bien, ¿por qué pasaba esto? Porque Él se estaba anunciando como la puerta. ¿Sí? Después dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Conocer a Jesús es poder ver qué piensa si yo hago algo, cómo reaccionaría si yo tomo esta decisión. Ahora bien, ¿qué indicaciones y qué mensaje Jesús me ha dejado en su palabra para que yo viva una vida bien? Lo hemos dicho otras veces, Deuteronomio 28, ahí está la bendición y la maldición. Pero Jesús, el Padre lo dijo, mira, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero nos dice, escoge la vida para que vivas. O sea, Dios en su amor es tan grande, es tan bello que nos dice, yo quiero que tú vivas. ¿Sabe cuándo se hace difícil la vida cristiana? Cuando tú y yo la tratamos de vivir a nuestra manera y bajo nuestras condiciones. Se hace difícil porque pues queremos hacer una puerta diferente. Se hace difícil porque queremos ajustar la palabra a lo... Yo creo que esto es mejor. Pregunto, ¿crees que al hacer eso estás entrando por la puerta? No. Ahora bien, encontramos un buen pastor que hace con sus ovejas. El pastor no va a llevar a una oveja a un lugar que él no conoce y que él no ha andado. Esto es clave. El pastor no va a llevar a sus ovejas a un lugar donde él no ha estado. Sí. Nosotros hablamos de discipulado porque sabemos lo que produce el discipulado. ¿El discipulado qué va a producir? Discípulos y disciplina. Primero, en la vida de uno va a producir disciplina. Va a producir orden. Va a producir orden. Y cuando yo ordeno, ¿por qué cree que el salmista decía, ojalá fuesen ordenados mis caminos delante de ti? Ojalá fuesen, o sea que estaba reconociendo que había desorden en su vida. Pero a la vez él empezó a ver y dijo, Señor, ahí le está diciendo, ayúdame a ordenarme conforme a tus mandamientos, conforme a lo que tú tienes escrito, porque es para mi bien. Por eso dice, cuando me siguen las ovejas, tendrán buen pasto y tendrán un lugar de reposo. Y ese lugar de reposo también es en todo tiempo, en el tiempo bueno, en el tiempo malo, en el tiempo de la lucha, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la angustia. ¿Por qué? Porque estás con el correcto, porque estás en el buen prado, porque estás con el pastor, porque entraste por la puerta, porque el buen pastor te va a ver, te va a ayudar, te va a proteger, te va a cuidar, te va a animar y te va a alentar y te va a decir el día de mañana va a ser otro y tú eres más que vencedor. Sí, porque así dice la Biblia, irán de poder en poder, irán de gloria en gloria, verán a Dios en Sión. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la victoria ya no la ha dado Dios. El problema, ¿sabes qué es? Que a veces yo no lo creo. El problema a veces es de que si Dios me dice, tú eres mi hijo y eres más que vencedor. No, yo soy un pobre, yo no sé nada. ¿Estás declarando lo que Dios dice o lo que... A veces hasta el enemigo te pone en el oído. ¿Sí? Sí, porque a veces crecimos cuando nuestras autoridades nos decían, no sirves para nada, nunca vas a salir adelante. Y él cree
Eso. Él se lo creyó porque alguien de autoridad se lo dijo. No sirves para nada. O cuando un profesor en la escuela le dice a un alumno, no hombre, tú nomás vas a llegar hasta secundaria y vas a ser barrendero. Lo puedes aplicar de dos maneras, diciendo, yo sé hacia dónde voy porque Dios va conmigo y sé a dónde voy a llegar porque Él me ha dicho esto, no lo que me dice el hombre. Dios tiene cosas buenas porque Él es bueno. Aquí la situación es, ¿a quién estamos escuchando? ¿Escuchas al enemigo? Y déjame que a veces el enemigo manda gente a decirte, no le hagas así. Hay etapas en nuestra vida que nosotros honramos a Dios si obedecemos su palabra. Cuando Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida y lo entendemos, créeme que si tú quieres tomar una vereda, Dios viene y te dice, hey, mijito, ¿para dónde vas? Él es el buen pastor, Él nos dirige. Es la resurrección y la vida, ¿sí? Todo tiene un plan y un propósito. Cuando Lázaro muere, Jesús esperó muchos más días. A Él no le hubiera costado nada dejar todo e ir y sanarlo. Pero dentro del plan y del proyecto que Dios tenía era que Lázaro muriera y que Él lo resucitara. ¿Por qué? Porque Jesús sí conocía los planes de Dios. Nosotros a veces no conocemos los planes de Dios, a menos que tengamos una relación con Él. Por eso dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y hay veces que hay cosas que tú crees que ya se murieron, pero Dios dice, ay, mijito, si tú me buscaras, realmente supieras que yo voy a resucitar eso que crees que está muerto. Tus ojos lo van a ver. A lo mejor no lo vas a ver tú, pero las generaciones venideras lo van a ver. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en Él, que Él es el camino, que es la verdad y la vida. ¿Sí? Dios quiere que lo observemos a Él como un camino, y cuando tú y yo nos metemos en ese camino empezamos a descubrir la verdad. ¿Cómo te sientes tú cuando descubres la verdad? La verdad te hace libre. Pero si tú no estás en la verdad te hace esclavo y mira, disculpa la palabra que voy a utilizar, hasta te hace infeliz, porque estás viviendo en mentira. Y no te sientes satisfecho porque estás en el lado contrario. A veces lo hacemos de una manera inconsciente, a veces de una manera consciente porque sabemos lo que se tiene que hacer, pero decimos, ay, es que yo lo quiero hacer de esta manera. Y ahí está Dios con nosotros, mi hijo, miren tus ojos por mis caminos. Y uno le dice, sí, Señor, pero mira, yo quiero hacerlo de esta forma. Y ahí es donde Dios respeta nuestra decisión, respeta nuestro albedrío. No nos va a forzar Dios a hacer algo que no queremos. ¿Sí? Pero cuando tú y yo entramos en ese camino, descubrimos la verdad y descubrimos la vida que nos da, decimos, como Jesús dijo, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, es decir, restringido. Sí, no es cualquier cosita, a menos que lo vivamos con Él. Cuando tú y yo vivimos las cosas acompañados de Dios, cuando tú y yo vivimos ahí como que, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? Se ría un pastor en una ocasión que yo le decía, no, yo me puse a orar y le decía, Señor, en esta situación, ¿qué vamos a hacer? Y volteé y me decía, ay, sí, ¿a poco? En problemas, le está diciendo cómo le vamos a hacer. Le digo, es que siempre he orado así. ¿Cómo oras tú? Camino, verdad y vida. ¿Por qué? Porque tu deseo es estar conectado a la vid verdadera.
Tu deseo es llevar fruto. Me comentaba mi esposa la semana pasada, la pastora Pili, en casa, dice: Saúl, la escritura dice, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Cuál es la situación aquí? Que a veces nosotros no lo creemos, que a veces nosotros no le damos ese peso a lo que dijo Jesús, y cuando tú y yo no lo hacemos, entonces no lo conocemos. No alcanzamos a ver el efecto que tiene su palabra. Dios desea, anhela que tú y yo lo podamos conocer, que tú y yo podamos vivir con Él. Entonces, el yo soy, estos 7 yo soy, responden a una necesidad profunda del alma humana. Puede ser hambre, puede ser oscuridad, puede ser abandono, puede ser confusión, puede ser muerte. Esto solo lo encontramos en Jesús. ¿Cuál es tu necesidad del día de hoy? ¿Qué es lo que necesitas? Porque Jesús, desde el Evangelio de Juan, aventó y dijo estos 7 yo soy, porque tenía algo muy específico para nosotros. Cuando Jesús dijo yo soy, algunos se resistieron y lo intentaron apedrear, dice el versículo 59. Pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de responder en fe, no con piedras, sino con obediencia y adoración. ¿Te sientes confundido? Él dijo, yo soy la verdad y la vida. ¿Te sientes vacío? Él es el pan de vida. ¿Tienes miedo al futuro? Él es eterno y fiel. Él es fiel. ¿Te siento lejos de Dios? Démonos cuenta de algo. Jesús se acercó. Pero el deseo de Jesús es que tú y yo podamos vivir conforme a su voluntad. Y por eso lo estamos repitiendo. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero si hay alguien que tiene que cambiar algo aquí, soy yo. Somos nosotros. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil? Depende de uno. Entre más ceda yo a Dios, mi voluntad, va a ser más fácil. Entre más fácil y que le diga, ay Señor, estoy batallando con esto, ayúdame, ayúdame, ayúdame. A mí créeme que ha habido ocasiones y etapas en la vida que me ha costado postrarme y llorar y decir, no puedo, Señor. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado eso también? Postrarnos y decir, Señor, no puedo. Y quebrantarnos y decirle, Señor, no puedo. Y mira, a veces también hay que ser sinceros y decirle, Señor, no quiero, porque me ha dolido mucho, porque me han lastimado. Pero ¿sabes qué? Que cuando tú empiezas a confesar eso, tú y yo a veces no nos damos cuenta que nos estamos liberando. Porque cuando empezamos a decirle, Señor, ay, es que me dolió que me hicieran, ay, es que me dolió esto, es que creo que se equivocaron, porque como seres humanos nos equivocamos. Pero lo único que tiene la capacidad de llenar ese vacío que hay en tu corazón se llama Jesús, se llama Dios. Y Él no nos dejó abandonados, dijo, les voy a dar el Espíritu, el Consolador, el cual los va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Y cuando tú y yo descubrimos que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida, la situación cambia, porque entonces tienes rumbo, porque entonces sabes hacia dónde vas. Estos 7 yo soy de Jesús tiene como fin también, cuando lo reconocemos la autoridad de Jesús, y que Jesús dijo, antes de Abraham, yo soy
Jesús. Él es eterno, Él es suficiente, Él es Dios encarnado. Y ahora tú y yo tenemos que ir con Él y decirle: Señor, perdóname si alguna vez te he reducido en alguna idea, o alguna religión, o alguna tradición. Dios se va a agradar cuando respondamos con fe a su voz y le podamos decir: Señor, sé mi pan, sé mi luz, sé la verdad. Que toda mi vida se alinee al poder de tu nombre, porque yo reconozco que tú eres ese gran yo soy. Hoy quiero adorarte. Hoy quiero declarar que tu nombre es sobre todo lo que se nombra en los cielos, en la tierra y aún debajo de la misma tierra. Y quiero pedirte que tomes el control de mi vida. Hoy yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Recuerdo en la etapa de adolescentes que a veces los adultos creemos que el adolescente no está escuchando, y bien que escucha, y escucha de más. Sí, escucha todo, puede estar en 2 o 3 lugares y hay quien puede decir: no es cierto. No, sí es cierto. Y los niños ahorita están muy revolucionados. Digámosles quién es Jesús y qué desea Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Y hoy este es un tiempo de esta predicación. Yo soy el Cristo eterno. Se presenta como el yo soy con el nombre de Dios, como alguien que no tiene principio ni fin y que es suficiente. Si has llegado al final de este mensaje, te invito a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Repite conmigo la siguiente oración en voz audible. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Toma el control de mi vida y guíame en tus caminos. Gracias por el regalo de la salvación y por amarme tanto. En el nombre de Jesús. Amén.